Buenas noches a todos. Mi nombre es Andrés Marín. Bienvenidos a esta actividad académica del programa de cirugía pediátrica de la Universidad Javeriana. Hoy la doctora Cristina Guerrero nos va a presentar trauma precordial penetrante. Este es un tema muy importante porque es un tema poco común en nuestra población pediátrica. Sin embargo, pues la oleada de violencia que vivimos por momentos, principalmente en nuestro país, y además la ampliación de la atención de la edad pediátrica hasta los 18 años, hace que nosotros nos expongamos cada vez más a este tipo de patologías y son patologías un poco diferentes a las demás porque en el trauma, digamos, nos da un poco menos tiempo de pensar y de preguntar y tenemos que tener por lo menos el manejo inicial muy claro y los algoritmos de manejo. Entonces, bienvenidos todos a la actividad. Por favor, Cristina, ya puedes empezar. Muchas gracias. No te escuchamos, Cris. ¿Ahí? ¿Sí? Ahí sí te escuchamos. Perfecto, ahí te escuchamos. Sí te escuchamos, sí, bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con la revisión de trauma precordial penetrante. Vamos a iniciar hablando un poquito de historia. Durante el siglo XVIII, Germán Bojarba aseguró que todas las heridas cardíacas eran fatales y durante muchos años el corazón fue inoperable debido a que en muchas culturas era considerado como el sitio donde residía el alma. Hacia 1896, Bill Roth, que es el padre de la cirugía gastrointestinal, en un congreso en Viena, aseguró que todo cirujano que tratara de suturar una herida en el corazón podía estar seguro de que iba a perder para siempre el respeto de sus colegas. Sin embargo, en ese mismo año, en 1896, Ludwig Renn, que es quien aparece en esta imagen, por primera vez suturó una herida penetrante en el corazón en un paciente de 22 años que había sido agredido con un cuchillo. Él lo abordó con una toracotomía izquierda y poco después presentó el resultado de este paciente con las heridas cicatrizadas en un congreso en Berlín y aseguró que desde ese momento en adelante ya no había excusa para decir que no había una herida cardíaca que no se pudiera reparar. Hacia 1947, Alfred Blalock realiza la primera pericardiocentesis diagnóstica y terapéutica en un paciente con un taponamiento cardíaco secundario a un trauma precordial penetrante. El enfoque tradicional de este paciente con trauma precordial penetrante y estable ha cambiado a lo largo de los años. Hasta los años 80, todo paciente con este tipo de heridas que era estable era estudiado con una toracotomía exploratoria. Ya hacia 1977, Aron comenzó con la introducción de la ventana pericárdica subsifoidea, que disminuyó ese número de toracotomías no terapéuticas que se realizaban y fue aceptada esta conducta rápidamente y se convirtió en el método de referencia para el estudio de este tipo de pacientes. Ya en 1992, en Estados Unidos, se informó por primera vez el uso de ultrasonografía por los cirujanos para el enfoque del trauma de tórax y en los años siguientes esta técnica se estandarizó para el abordaje de los pacientes con trauma de tórax y de abdomen. Ya hacia 1998, Rositsky, en el encuentro anual de la Asociación de Cirugía de Trauma, presentó un estudio multicéntrico en donde se quería presentar el rol de la ecografía en los pacientes que tenían herida precordial para descartar una posible herida cardíaca penetrante. En este estudio prospectivo se hicieron 261 ecografías en pacientes con trauma precordial en un periodo de 27 meses. Ellos encontraron que 225 pacientes eran verdaderos negativos, 21 pacientes eran verdaderos positivos, 0 pacientes falsos negativos y 7 pacientes fueron falsos positivos, calculando una sensibilidad y una especificidad para la ecografía supremamente alta. Sin embargo, la preocupación de este estudio es que la ecografía no se comparó con la ventana pericárdica, que era el estándar de referencia, sino que únicamente se comparó con el estado clínico del paciente. A pesar de esta limitación del estudio,
Estos resultados fueron ampliamente aceptados y en los años siguientes la ecografía comenzó a reemplazar la ventana pericárdica subsifoidea como método diagnóstico del hemopericardio en pacientes con trauma penetrante precordial que estaban estables. Sin embargo, había una preocupación entre los cirujanos a nivel mundial por los falsos positivos que se habían demostrado en otros estudios. Y fue en el 2020 cuando el equipo de cirugía de trauma del Hospital Universitario del Valle publica un estudio prospectivo que se realizó desde el 2016 hacia el 2017, donde se buscaba determinar la precisión de la ecografía para el diagnóstico de la herida cardíaca oculta. En estos pacientes que fueron incluidos en el estudio, 141 pacientes, se les realizó tanto el análisis por ecografía como la ventana pericárdica. Los pacientes que fueran llevados a ventana pericárdica, el cirujano desconocía el resultado de la ecografía como para hacer este estudio un poco más válido. De estos pacientes, 31 pacientes salieron con una ecografía normal, es decir, con una ecografía positiva para hemopericardio, y 8 pacientes tuvieron una ventana pericárdica negativa, es decir, 8 pacientes fueron falsos positivos. Y 111 pacientes tuvieron una ecografía normal, o sea, negativa para hemopericardio, pero en la ventana pericárdica, 6 pacientes salieron positivos, es decir, estos 6 pacientes fueron los falsos negativos. Al calcular la sensibilidad de la ecografía para el diagnóstico de herida cardíaca oculta, la sensibilidad fue del 79%, la especificidad del 92% y el valor predictivo negativo de un 94%. O sea, con estos resultados, ellos apoyaban que la ecografía era una herramienta de diagnóstico segura y precisa para guiar el proceso de toma de decisiones en los pacientes que tenían una lesión penetrante en el área precordial. Ya en el análisis de estos 6 pacientes que fueron los falsos negativos, lo que encontraron fueron que en todos estos pacientes habían un hemotórax izquierdo. Al momento de los hallazgos quirúrgicos, todos fueron lesión cardíaca grado 2, según la clasificación de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, es decir, una herida miocárdica tangencial penetrante que no se extiende hasta el endocardio, no hubieron complicaciones, todos los pacientes estaban vivos. Entonces, de aquí se arrojó la precaución que hay que tener con la ecografía en estos pacientes que tienen herida precordial penetrante y un hemotórax izquierdo asociado, que como vamos a ver más adelante en estos pacientes, lo primero que se tiene que hacer es el drenaje del hemotórax por toracostomía y repetir nuevamente la imagen por ecografía. Entonces, ya con estos estudios, la ecografía quedaba validada como un método no invasivo para el estudio de estos pacientes que estaban hemodinámicamente estables. Después de esto, vino el advenimiento del uso de las técnicas mínimamente invasivas. En 1997, Morales reporta 108 pacientes que tenían trauma precordial penetrante que fueron estudiados por ventana pericárdica por toracoscopia. 31% de estos pacientes tuvo un hemopericardio traumático que requirió un manejo quirúrgico abierto y ninguno presentó complicaciones. Ya después de esto comenzó a aparecer la ventana pericárdica transdiafragmática por la paroscopia y ya comenzaron a aparecer incluso reportes de casos donde habían reparos de lesiones cardíacas por técnicas mínimamente invasivas. Entonces vemos cómo ha habido una gran evolución en el manejo de estos pacientes que tienen trauma precordial penetrante y que están estables, desde la cirugía más invasiva, que era la toracotomía exploratoria, hasta la ventana pericárdica subsifoidea, que era un poco menos invasiva, y ya la ecografía, que es un método no invasivo que está ampliamente disponible y que se ha abogado porque muchas escuelas que forman cirujanos comiencen ya desde la residencia a preparar a los residentes en tener habilidades de ecografía. Todo esto ha generado que las toracotomías innecesarias se reduzcan de un 58 a un 5%. Entonces, para definir un trauma precordial, hay que tener en cuenta que se define
trauma precordial, como toda lesión penetrante que esté localizada en el área comprendida entre las líneas medioclaviculares derecha e izquierda, el reborde costal inferior, incluido el epigastrio, y en la parte superior en la línea que pasa entre las clavículas y la horquilla esternal. Hay que tener en cuenta también que toda lesión por vector que se acerque a esta área precordial y las heridas transmediastinales deben ser consideradas como heridas precordiales y se debe hacer los estudios necesarios para el diagnóstico de lesiones cardíacas ocultas. En cuanto a la epidemiología, el trauma es la principal causa de muerte en pacientes menores de 18 años. El trauma de tórax ocupa el segundo lugar después del trauma craneoencefálico como causa de muerte. El trauma cerrado de tórax es el más común, sin embargo, el trauma penetrante de tórax es el que conlleva a mayor mortalidad. El principal mecanismo de trauma precordial es la herida por arma blanca. Sin embargo, debido al acceso que tienen ya los menores de edad a las armas de fuego, en países como Estados Unidos o incluso extrapolado hasta nuestro medio, las heridas por arma de fuego están comenzando a posicionarse en el primer lugar sobre las heridas por arma cortopunzante. Estas heridas por arma de fuego conllevan a gran mortalidad debido a que causan unas heridas mucho más grandes y mayor pérdida de tejido circundante. De los pacientes que tienen trauma precordial, alrededor del 50% mueren en la escena del trauma, un 10 al 20% mueren durante el transporte y en el servicio de urgencias alcanzan a llegar hasta un 20 a 30% de los pacientes. Ya debido a la amplia experiencia que hay en el manejo de este tipo de heridas, las tasas de supervivencia han aumentado considerablemente y hay reportes que llegan hasta el 62% de la supervivencia en estos pacientes. ¿Y cómo llegan estos pacientes al servicio de urgencias? Alrededor del 80% ingresan inestables y 20% van a presentarse estables. La importancia de este 20% es que dentro de este grupo, alrededor del 25 al 30% pueden tener una herida cardíaca oculta. De ahí todo el esfuerzo que se hace para descartar esta entidad que puede ser altamente mortal. Debido a la posición de las cavidades anatómicas dentro del tórax, el ventrículo derecho es el que se asocia a mayor lesión debido a que esta ocupa la mayor parte de la parte anterior del tórax, seguido del ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, y la aurícula izquierda es la que menos tiene riesgo de lesionarse debido a que está en la parte más posterior, entonces está más protegida. En el pronóstico de las lesiones cardíacas, en teoría, las lesiones cardíacas derechas manejan unas presiones más bajas, pueden presentarse con síntomas más leves o incluso asintomáticos, pero esto lleva a que este tipo de heridas tengan más riesgo de presentarse como heridas cardíacas ocultas y en general, pues al manejar presiones más bajas tienen un mejor pronóstico. Por el contrario, la lesión de las cavidades izquierdas, al manejar presiones más altas, pueden generar una inestabilidad hemodinámica más rápido y un signo de taponamiento cardíaco rápidamente progresivo. Entonces, en todos los pacientes que lleguen con trauma, siempre tenemos que tener en cuenta de hacer el algoritmo según el ATLS. Iniciamos con la evaluación primaria. Esta evaluación sistemática se hace toda al mismo tiempo, control del sangrado, mantener una vía aérea permeable, buena ventilación, iniciar la resucitación con líquidos, activar el protocolo de transfusión masiva, ver si hay déficit neurológico o si hay consumo de sustancias psicoactivas que puedan alterar el estado de conciencia, hacer la exposición completa para ver que ninguna herida sea pasada por alto. Y después de esta evaluación inicial y de descartar también las heridas que causan pues muerte rápidamente en los pacientes, como el hemotórax a tensión, el neumotórax abierto, el tórax inestable o el hemotórax masivo, ya comenzamos en el abordaje específico de la herida precordial. ¿Cómo vamos a definir que una herida precordial es penetrante? Toda herida por arma de fuego en el área precordial va a ser penetrante, herida por arma punzante, tipo almarada, picahielos o destornilladores, heridas por arma de carga múltiple y las heridas por arma cortante que penetren los músculos intercostales. Estos son como en los que nos vamos a hacer el enfoque
diagnóstico de aquí en adelante. Entonces, después de esto, vamos a verificar el estado hemodinámico del paciente. Después de los 10 años, la presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio ya consideramos como un paciente inestable. En este paciente inestable o que no responde a la reanimación inicial con líquidos, que tenga taponamiento cardíaco o que tenga paro cardíaco, debe ser llevado a quirófano rápidamente. Todo paciente que tenga una presión arterial sistólica mayor de 90 es un paciente estable o que presente una respuesta transitoria a la reanimación debe ser evaluado por ultrasonografía, que se le hace el FAST, que es el protocolo ecográfico diseñado para detectar el líquido peritoneal, líquido pericárdico, neumotórax o hemotórax rápidamente. Aquí están como las ventanas que se obtienen en este protocolo, la subsifoidea para ver el epicardio, en el cuadrante superior derecho para ver el espacio hepatorrenal, en el espacio superior izquierdo para visualizar el vaso, el riñón y también ver si hay presencia de líquido peritoneal, y en el espacio supravesical para ver si hay líquido en el espacio rectovesical en los hombres o en el fondo de saco de Douglas en las mujeres, y en ambos hemitórax para descartar que no haya hemotórax o neumotórax asociado. Entonces, tomamos esta ecografía en el paciente que está estable. Si la primera ecografía es negativa, entonces repetimos esta ecografía a las 6 horas. Si en la segunda ecografía el paciente igual es negativa, se descarta una lesión cardíaca. Aquí está un ejemplo de una ecografía donde se observa la ventana subsifoidea y no hay presencia de sangre en el espacio pericárdico. De lo contrario, si hay hemopericardio, si es positiva, el manejo va a depender del tamaño del hemopericardio. Lo que dijimos, si hay presencia de hemotórax derecho o izquierdo, lo primero, poner una toracostomía, hacer el drenaje del hemotórax, repetir la ecografía y sigue la conducta según si la ecografía sigue siendo positiva o negativa para hemopericardio. Entonces, según el tamaño del hemopericardio, se divide en pequeño, si es menos de 10 milímetros, moderado, si es de 10 a 20 milímetros, y severo, si es mayor de 20 milímetros. Si es pequeño, o sea, menor de 10 milímetros, no tiene hemotórax asociado y no tiene signos de taponamiento cardíaco, este paciente requiere ultrasonografía seriada a las 6, a las 12 y a las 24 horas en UCI. Este es un ejemplo de un hemopericardio de 9 milímetros, o sea, un hemopericardio pequeño que requiere solamente observación. Y en los pacientes que tienen hemopericardio moderado o severo, o mejor dicho, todo paciente que tiene hemopericardio mayor de 10 milímetros, requiere ventana pericárdica. Y la ventana pericárdica, entonces, se puede hacer de diversas maneras. Puede hacerse una ventana pericárdica subsifoidea, si el paciente tiene una lesión en el área precordial, pero no tiene afectación de la pleura, es decir, no tiene ni hemotórax ni neumotórax asociado. Puede hacer una ventana pericárdica por toracoscopia si hay una lesión en el área precordial y si hay un compromiso pleural, o sea, un hemotórax o un neumotórax que requiera la colocación de un tubo de tórax. Puede hacerse también la ventana pericárdica por la paroscopia si hay una lesión toracoabdominal izquierda en la que se quiera descartar también lesiones diafragmáticas asociadas o lesión de algún órgano intraabdominal. E incluso puede hacerse ventana pericárdica por la parotomía si el paciente, aparte de una lesión en el área precordial, tiene una herida penetrante abdominal con indicación de la parotomía, es decir, si tiene un abdomen agudo, si tiene visceración, si tiene aire libre en la radiografía, si tiene líquido libre en el FAST o si el paciente es no valorable. De la ventana pericárdica, como dijimos, mucho tiempo este fue el estándar de oro para el estudio de los pacientes con trauma precordial penetrante estable. Sin embargo, esta prueba ha venido desapareciendo con el uso del FAST, pero todavía tiene algunas indicaciones, como por ejemplo en aquellos pacientes donde los hallazgos en el FAST son equívocos y que se pueden deber a la inexperiencia del operador o porque hay presencia de hemotórax o neumotórax o hay laceraciones en el tejido pericárdico en la pleura o hay presencia de enfisema subcutáneo
o hay presencia de obesidad. Entonces, en estos pacientes podemos usar ventana pericárdica subsifoidea o incluso, si el recurso está disponible, se puede usar un TAC de tórax que esté disponible en el servicio de urgencias, y esta sería una modalidad de imagen de segunda línea. Ya después, si la ventana pericárdica es positiva, es decir, si al abrir el pericardio sale sangre o coágulos, hay que hacer un drenaje y un lavado con 500 a 1000 cc de solución salina tibia, tiene que ser tibia para evitar trastornos del ritmo en el miocardio. Si es negativa, es decir, que después de la irrigación la solución salina sale cristalina, requiere un seguimiento en UCI y descartar otras lesiones asociadas. Aquí se puede observar una ventana pericárdica que al inicio es positiva porque sale sangre, y después de la irrigación con solución salina, ya la solución salina comienza a salir cristalina, entonces ya es negativa. Y positiva si por el contrario, después de la irrigación con solución salina todavía hay presencia de sangrado activo, entonces estos pacientes requieren ya un control quirúrgico del sangrado. En los pacientes inestables, ya ahorita vamos a ver cómo se hace el control quirúrgico del sangrado. En el paciente inestable, o sea, el paciente que tiene una presión arterial sistólica menos de 90, que no respondió a la reanimación inicial con líquidos o que tiene signos de taponamiento cardíaco o está en paro cardíaco, requiere cirugía. En el paciente que entra en paro cardíaco siempre se hace una toracotomía anterolateral izquierda de reanimación. En los demás pacientes, o toracotomía anterolateral derecha o izquierda, dependiendo de dónde está la lesión, o una esternotomía mediana. Las ventajas de la toracotomía anterolateral derecha es que este ofrece un acceso más rápido y por lo general la literatura la describe que puede ser para lesiones que están localizadas lateral a los pezones. Y la esternotomía mediana se puede hacer cuando la lesión está medial a los pezones, permite mejor exposición de los grandes vasos, pero requiere mayor tiempo para el acceso e incluso mayor experiencia en este tipo de abordaje. La toracotomía anterolateral ofrece una mala exposición de los grandes vasos, sin embargo, si se hace un clamshell pudiera ofrecer una mejor visión de estos, y la esternotomía no permite la exposición al mediastino posterior y puede ofrecer, y pues causa, mejor dicho, dificultad en el pinzamiento de la aorta. Las lesiones cardíacas se clasifican según la Asociación Americana de Trauma en 5 grados, no me voy a detener en cada una de ellas, pero sí hay que tener en cuenta que según estos grados se dividen en heridas cardíacas simples, cuando son del 1 al 2, mejor dicho, cuando la herida no penetra más allá del endocardio, y las heridas cardíacas complejas, cuando sí penetran más allá del endocardio y provocan otro tipo de lesiones más severas, que son las grado 3 y las grado 5. Para el control transitorio del sangrado, el más fácil y como el paso inicial es hacer el control digital. Hay que tener en cuenta que el control digital es colocar el dedo sobre la lesión, no dentro de la lesión, para así evitar que la lesión se haga mucho más grande. Aquí está un ejemplo de un control digital del sangrado. Entonces permite que si lo hacemos con la mano no dominante, pues con la mano dominante pudiéramos pasar el punto para hacer la cardiorrafia, como se observa aquí en la imagen. Si a pesar del control digital del sangrado no hay un buen control del mismo, lo que se puede hacer es introducir una sonda Foley, se infla el balón con 5 a 10 cc de solución salina y hay que hacer una tracción suavemente contra la pared del miocardio. No hacer tampoco una tracción excesiva porque esto puede generar que sea grande la herida y ya puede generar un desenlace fatal. También se puede hacer unas suturas paralelas a la herida y luego cruzarlas para controlar transitoriamente el sangrado, o si están disponibles las grapas de piel también se pueden usar. Todo esto es el manejo transitorio del sangrado. Se puede hacer también el agarre de Sauerbruch entre el tercer dedo en la parte posterior de la vena cava
y el segundo dedo en la parte de la aurícula derecha. De este modo se evita que haya flujo pues, al corazón y nos permite identificar las heridas que no hemos logrado identificar porque hay un sangrado excesivo. Esta oclusión se hace de manera temporal para que nos permita visualizar exactamente dónde está el sangrado. Ya después de eso viene la cardiografía, la sutura de la lesión, perdón, y siempre se debe usar sutura que no sea absorbible, o puede ser prolene o puede ser etibón. Y el tipo de sutura necesaria va a depender del tamaño de la lesión y de la ubicación de la misma. Entonces, si tenemos unas heridas en el ventrículo menor de 5 milímetros y el paciente es joven, se puede hacer una sutura simple sin necesidad de parches de teflón, que este parche de teflón nos evitaría que haya un desgarro en el miocardio. Si hay una herida ventricular mayor de 5 milímetros, son pacientes mayores que tienen un tejido más friable o hay evidencia de dilatación cardíaca o edema, se puede hacer con suturas simples usando parches de teflón y si el parche de teflón no está disponible, se pudiera utilizar como recurso parches con el mismo pericardio del paciente. Si la lesión ventricular es mayor de 2 centímetros, se puede realizar la sutura continua con el prolene y se puede aplicar agentes hemostáticos sobre la línea de sutura para mayor seguridad. Si hay una herida que es adyacente a la coronaria, se puede usar una sutura en U. Lo que hay que tener en cuenta es que el primer paso de la sutura tiene que ser como puenteando el vaso, debajo del vaso, para evitar que haya compresión de la coronaria. Cuando hay heridas auriculares, se puede ayudar con la pinza Satinsky y después hacer una sutura continua con prolene. Hay que tener en cuenta que esta pinza Satinsky solamente es para el uso en las aurículas y no se puede usar en los ventrículos porque como son más gruesos puede causar, por el contrario, daño en los ventrículos. Siempre hay que tener en cuenta que se debe descartar heridas posteriores, entonces hay que hacer una rápida inspección en la parte posterior del corazón, realizando una elevación cardíaca, pero este procedimiento hay que realizarlo siempre informándole al anestesiólogo porque puede haber presencia de arritmias o caída abrupta del gasto cardíaco o incluso paro cardíaco, pero siempre hay que revisarlas para que no se pasen por alto. En cuanto a consideraciones técnicas, hay que tener en cuenta que el éxito de las lesiones cardíacas penetrantes va a depender de la existencia de sistemas que ya estén bien predefinidos en trauma, que se traslade rápidamente al paciente, que se tenga el acceso a los recursos necesarios de manera oportuna, si hay necesidad de transfusiones sanguíneas, que se tenga acceso al banco de sangre rápidamente, al equipo de toracotomía de reanimación y que cada integrante del equipo ya tenga planeado más o menos qué es lo que tiene que hacer dentro de la cirugía. Algunas cuestiones de estos abordajes: en la toracotomía anterolateral izquierda se realiza siempre con el paciente con los brazos abducidos a 90 grados. El punto de referencia de la incisión va a ser el cuarto espacio intercostal. Como punto de referencia podemos tomar la línea inframamaria. Se hace la incisión desde el borde lateral del esternón más o menos hasta la línea axilar posterior. Siempre hay que tener en cuenta que la incisión se debe tratar de hacer sobre el borde superior de la costilla inferior para no dañar el paquete vasculonervioso. Se accede a la pleura, puede ser con tijeras de Metzenbaum, se pone el retractor de fino quieto y en el momento de hacer la pericardiotomía siempre hay que tener en cuenta el nervio frénico y la pericardiotomía debe hacerse de manera longitudinal y paralela al nervio, evitando siempre dañando. Aquí en este está el clamp de aorta en caso de que se requiera un control del sangrado y si no podemos tener acceso con el clamp de aorta, pues hay que hacer la oclusión de la aorta de manera digital, colocando los dedos sobre los cuerpos vertebrales. Esta incisión, como les contaba, se puede ampliar hacia el lado contralateral, haciendo un clamshell y de esta manera nos proporciona un acceso a todas las estructuras del tórax. En la esternotomía mediana, entonces siempre hay que
tener en cuenta la muesca supraesternal, la apófisis sifoides. La incisión se hace entre estos dos puntos. Siempre se debe dividir el ligamento interclavicular para evitar que el esternótomo se atasque en esta parte. Hay que hacer la disección digital, como se ve aquí, del manubrio esternal con las estructuras del mediastino para evitar el daño de las mismas en la introducción del esternótomo, y siempre que se haga la esternotomía hay que hacerla con este inclinado hacia arriba para evitar que no haya contacto con estructuras del mediastino. Se coloca el fino quieto y lo mismo se hace la pericardiotomía, siempre teniendo cuidado con el nervio frénico. En estos pacientes siempre hay que tener cuidado con estas complicaciones que se pueden presentar tanto en los pacientes que reciben manejo operatorio, tanto en los pacientes que recibieron manejo conservador. En las que recibieron manejo operatorio puede haber presencia de herniación o torsión cardíaca o síndrome compartimental. Esto se puede evitar haciendo una pericardiotomía extensa para que el corazón no se hernie, y hay que tener en cuenta que el pericardio, por el contrario, no se sutura en los pacientes con trauma, porque el corazón puede presentar edema secundario al trauma y secundario a la reperfusión. Entonces nunca se cierra el pericardio, más bien se deja una ventana amplia para evitar la herniación cardíaca. Y después del manejo conservador, los pacientes pueden presentar un taponamiento cardíaco tardío que puede ocurrir incluso hasta 100 días después de la lesión índice. Y esta patología tiene varios mecanismos. Unos han propuesto que se debe a un coágulo que selló parcialmente el desgarro y permite una fuga lenta al saco pericárdico hasta que posteriormente ya genera signos de taponamiento cardíaco, o que hay una reacción inflamatoria por la presencia de sangre en el saco pericárdico, o que hay un proceso inflamatorio autoinmune contra el miocardio o el pericardio y que posteriormente se realiza una pericarditis efusiva generando ya los signos de taponamiento cardíaco tardío. Lo más importante es que en todos estos pacientes con herida precordial penetrante que recibieron tanto manejo quirúrgico como no quirúrgico, es que deben recibir unas instrucciones siempre claras de que si presentan síntomas de dolor torácico o disnea, deben asistir rápidamente a un servicio de urgencias para descartar la presencia de complicaciones tardías. Entonces, como habíamos dicho, pues lastimosamente en nuestro país los niños no están exentos del conflicto armado, y aquí les presento un caso de un paciente de 15 meses que fue tratado en el hospital militar. Este paciente ingresó con heridas en todo el cuerpo, secundarias a arma de fragmentación, porque la madre activó una mina antipersonas y llevaba al niño en brazos. Este paciente ingresó hemodinámicamente estable. Sin embargo, en la evaluación primaria se detectó que tenía trauma craneoencefálico con exposición ósea, trauma ocular bilateral, lesiones en tejidos blandos por esquirlas, en cara, en tórax anterior, en abdomen y en extremidades. Como este paciente estaba estable, se realizó un TAC de cráneo, de tórax y de abdomen. En el TAC de tórax se visualizó una esquirla que estaba ahí cercana al corazón y un derrame pericárdico. Se hizo una ecografía y en la ecografía se observó presencia de hemopericardio. Por lo anterior, el paciente fue llevado a una ventana pericárdica subsifoidea y fue positiva. Al ser positiva, ampliaron la ventana pericárdica hacia una esternotomía mediana y encontraron que había una herida, que es la que muestran ahí, del pericardio, pero también encontraron una lesión en la aurícula derecha que presentaba un sangrado activo y que requirió una cardiografía con polipropileno. Entonces, como vemos, nunca vamos a estar exentos de que en cualquier momento llegue un paciente con un trauma de estos. Y en resumidas cuentas, aquí está el algoritmo del abordaje de estos pacientes con trauma precordial penetrante, según el estado hemodinámico del paciente. Si es un paciente que está inestable, con una presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio, requiere esternotomía o toracotomía. Si estamos más cómodos con la toracotomía porque quizá es
como el método que nosotros más estamos acostumbrados a hacer, porque la esternotomía requiere un poco de más experiencia y más tiempo, pues está bien hacer mejor la toracotomía. En un paciente que está hemodinámicamente estable, con una presión arterial sistólica más de 90, se estudia con ecografía. Si la ecografía es negativa, se puede repetir la ecografía a las 6 horas, y si es negativa, se da egreso. Si la ecografía es dudosa, o repito una ecografía por un observador más experimentado, o hago una ventana pericárdica subsifoidea. O si tengo disponible un TAC de tórax en el servicio de urgencias, también puedo realizarlo, porque el TAC de tórax es la segunda imagen en este tipo de pacientes, la segunda modalidad de imagen. Si la ecografía sale con un hemopericardio más de 10 milímetros, se hace ventana pericárdica. Si es negativo, o sea, no hay presencia de salida de sangre o coágulos cuando abre el pericardio, se hace el manejo de otras lesiones y se da egreso. Si es positiva, o sea, si sale sangre o coágulos cuando abro el pericardio, hay que hacer drenaje e irrigación con 500 a 1000 cc de solución salina. Si veo que no hay sangrado activo, manejo otras lesiones y doy egreso. Si hay sangrado activo, hago cirugía y hago el control quirúrgico del sangrado. Si la ecografía tiene un hemopericardio, pero es menor de 10 milímetros y no hay hemotórax asociado, hago las ecografías seriadas a las 6, a las 12, a las 24 horas. Si aumenta el hemopericardio, es más de 10 milímetros, requiere ventana pericárdica. Si es negativo, le puedo dar egreso. Y las conclusiones es que la supervivencia en trauma precordial penetrante ha aumentado debido a la experiencia de los grupos quirúrgicos en trauma. El uso del FAS ha ayudado al diagnóstico rápido del hemopericardio, ayudando toracotomías innecesarias. Todo paciente que está inestable requiere cirugía, y todo paciente que tiene trauma precordial penetrante y que está estable, se debe utilizar todos los recursos para descartar una herida cardíaca oculta. Y bueno, muchas gracias por su atención. No sé si alguien tenga algún comentario. Sí, Cris, yo voy a hacer un comentario y ya tú luego, por favor, coordinas las preguntas y comentarios del público. En primer lugar, te quiero felicitar. Este es un tema bastante complejo y sobre todo para ti que eres una residente de primer año, te felicito porque hiciste una excelente síntesis, y el trauma se trata de síntesis, porque acá es muy importante saber qué tenemos que hacer con las situaciones puntuales y dar respuesta inmediatamente a las circunstancias graves que presentan los pacientes, como les dije. 3 comentarios, voy a tratar de hacerlos lo más cortos posibles. En primer lugar, la evolución que contaste al principio es muy importante, y es muy importante porque acá estamos muchas personas jóvenes que algunos están empezando su carrera, médicos generales, internos, residentes, y a veces uno tiende a pensar que lo que hacemos hoy ha existido siempre. Recuerden que la cirugía tiene de evolución prácticamente 170 años, más o menos desde 1856, cuando empezó la anestesia. Antes de la anestesia, todas estas cosas eran prácticamente improbables, y se empezaron a hacer cirugías, apendicectomías, amputaciones, cirugías abdominales, pero operar el tórax era proscrito por los cirujanos. Como muy bien lo contaste, Bill Roth, que era uno de los padres de la cirugía, cuestionaba y castigaba muy duramente la cirugía del corazón porque se pensaba que había una asociación entre la personalidad y el espíritu y el alma con operar el corazón de las personas. En segundo lugar, dividirlo en pacientes estables e inestables es muy importante. Con los pacientes inestables no hay duda que los pacientes van a cirugía inmediatamente. Ahí hay una cuestión muy importante, y es que recuerden que los pacientes inestables siempre hay que hacer la evaluación primaria, porque hay causas de inestabilidad que no están relacionadas con heridas directas del corazón, como un neumotórax a tensión, por ejemplo. La otra recomendación es que siempre que consideremos que hay que pasar un tubo de tórax por hemotórax, por ejemplo, en un paciente inestable, lo hagamos en quirófano, porque si lo hacemos en urgencias, nosotros no tenemos sitios donde el quirófano y la sala de trauma estén aledañas, y ese traslado muchas veces es responsable de mortalidad de los pacientes. Entonces lo hacemos en quirófano con todo preparado para hacer una toracotomía. Lo siguiente es que
eso que mencionaste al final de que los pacientes estables tienen hasta un 30% de probabilidad de tener una lesión cardíaca oculta, es un mensaje muy importante, porque como les dije, con los pacientes inestables no hay duda, pero con los pacientes estables uno podría tender a decir, bueno, mandémoslos a la casa, pero muchos de esos pacientes van a tener lesiones, y ahí fue donde apareció primero la ventana pericárdica subsifoidea, luego la ecografía y luego las ventanas pericárdicas por vía mínimamente invasiva. ¿Cuál debemos hacer? La ventana pericárdica o el abordaje en el que tengamos experiencia. Si bien la ecografía es el gol estándar en este momento, tenemos que estar validados para hacerla. Eso tiene que tener una correlación diagnóstica con las ventanas pericárdicas y idealmente debe ser hecho o por un cardiólogo o por un radiólogo experimentado o por un cirujano de trauma que sea experto en realizar ecografía y FAST, o sea, un FAST extendido de trauma. Y como último punto, les quiero mencionar que en los abordajes ha habido mucha controversia. Hay escuelas donde siempre practicamos toracotomía anterolateral izquierda o derecha, dependiendo del sitio de la lesión, como en la Universidad del Valle. Prácticamente la esternotomía la reservamos para lesiones altas, lesiones del opérculo torácico en pacientes estables donde sospechamos herida de grandes vasos. Y hay sitios donde dicen, no, el abordaje ideal es la esternotomía. Sin embargo, ahí hay una disociación teórico-práctica y es que uno dice, no, la esternotomía es igual de rápida que una toracotomía, pero cuando hay sitios con mucha experiencia, como lo es el hospital en Medellín de la Universidad de Antioquia, el hospital de la Universidad Nacional, que fue durante muchos años el San Juan de Dios, o el Hospital Universitario del Valle, nosotros sabíamos que una esternotomía hecha por manos experimentadas podía demorarse 3 o 4 minutos y resulta que eso es mucho tiempo a veces en un paciente choqueado. Y resulta que para hacerla en 3 o 4 minutos hay que tener una exposición y una experticia muy grande. O sea, nosotros como cirujanos pediatras que tenemos una exposición infrecuente al trauma precordial, mi recomendación son 2 cosas. Primero, tratar de acompañarse siempre del cirujano general o cirujano de trauma en la medida de lo posible. Y en segundo lugar, tomar como vía de elección la toracotomía anterolateral, que es un poco más sencilla y un poco más rápida. Nuevamente, te felicito, creo que lo hiciste de muy buena manera, es un tema muy complejo y doy pie para las preguntas y comentarios del público. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Doc. Doctor Villamizar, adelante. Muchas gracias, doctor Marín. Primero, pues, Cristina, felicitaciones por esa excelente presentación. Yo creo que a todos los que estamos acá en esta actividad, pues nos apasiona el tema precisamente por lo infrecuente y por el conflicto que crea. Y yo se los digo ya como cirujano viejo, es que, ¿por qué digo que hay un conflicto? Hay un conflicto atracción-evitación. Atracción digamos, por la pasión que uno podría tener por una patología tan supremamente compleja y que en un momento dado le genera a uno tanta angustia y le genera tanto liberación de endorfinas, diría yo. Y evitación es porque obviamente el paciente puede fallecer si uno no toma las medidas adecuadas. De tal manera de que, primero, la revisión que hiciste, yo que he podido pasar por todas las etapas, desde cuando hacíamos ventanas pericárdicas, pues, por incisiones subsifoideas, posteriormente, pues, obviamente lo que fue el ECOFAS y posteriormente lo que ha sido la portoracoscopia. Yo creo que cualquiera de esos métodos, y rescato las palabras del doctor Marín, en un momento dado uno debe hacer lo que más experiencia tiene. Pero ideal, y en cualquiera de las decisiones que uno tome, sabemos que nosotros en el área pediátrica, yo digo que afortunadamente para nuestros pacientes y desafortunadamente para nosotros los cirujanos, pues no tenemos un volumen suficiente. Y en ese sentido tenemos que tener los parámetros completamente claros. Y yo resalto aquí son lo que es la definición de herida precordial. Y en ese sentido es muy importante porque los pacientes que han tenido complicaciones
en el área pediátrica es porque no se ha sabido interpretar que tiene una herida precordial y se deja una herida precordial abandonada porque un porcentaje de ellos, como lo mostró Cristina, pues obviamente pueden en un momento dado estar muy estables y en el ECOFAS, si la persona no tiene mucha experiencia, puede pasar desapercibido y posteriormente el paciente puede llegar a tener complicaciones y fallecer por un taponamiento cardíaco o por una hemorragia masiva que pueda presentarse. Así que en este orden de ideas, yo creo y felicito a los organizadores de esta actividad académica, es que me parece que estos temas que son tan infrecuentes para nosotros, los cirujanos pediatras, debemos estarlos revisando con determinada frecuencia para poder recordar los pasos que tenemos que hacer cuando se nos presente el caso. Y así, tan sencillo, pero tan claro como lo presentó Cristina, me parece que nos aporta mucho a todos los que estamos presentes. Así que, nuevamente, mil gracias, Cristina, por esa presentación. Doctor Marín, por sus comentarios y su experiencia. Y obviamente, como les digo, sigamos pensando en que esto tiene un conflicto atracción-evitación, en el cual nosotros no podemos salirnos de ahí. Nos va a atraer atender un paciente de esos, pero al mismo tiempo nos va a colocar en un conflicto de que no se nos presente para no tener que tener la necesidad de tomar decisiones y que el paciente pueda en un momento dado fallecer. Así que muchas gracias y me deleitó mucho esta actividad, esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Villamizar. Alejandro sigue en la palabra y después, por favor, el doctor Carlos Melo. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Me le quito el sombrero a Cristina, una excelente exposición. Abordaste el tema como si hubieras operado unas 300 heridas precordiales y eso está muy bien que te apropies del tema. Yo solo quisiera pues reiterarles, yo soy un enamorado de la ecografía de la cabecera del paciente y es algo que se debe tener no para gente super especialista o que tenga, sino para cada médico que tenga contacto con un paciente, porque esto permite hacer una extensión del examen físico. Y no solo en trauma, también en el paciente en patología inflamatoria, en pulmón, en abdomen, en tórax, etcétera, etcétera. Y eso va a permitir que cada vez podamos tomar unas decisiones más acertadas con nuestros pacientes. En la medida que uno vaya haciendo más casitos, pues obviamente su sensibilidad y especificidad van a ir aumentando. En cuanto al abordaje que mencionaban, debo decirles que en mi poca experiencia pues que tuve enfrentándome con el trauma ya en el Federico Lleras Acosta en Ibagué, pensaría yo que si bien es cierto la literatura dice que el 80% de los traumas de tórax solo con un tubo de tórax ya está bien, en el trauma pericordial podría decirles que si uno hace un FAS adecuado, identifica el derrame pericárdico, pues también se ahorra bastantes ventanas pericárdicas para reconfirmar un hemopericardio. Y lo otro es que la toracotomía anterolateral izquierda es un abordaje muy rápido y realmente ahí puede uno resolver muchos de los problemas que ustedes puedan encontrar en una herida precordial. La esternotomía me tocó hacer ahorita, recuerdo unas 2, pero si tuviera uno la sierra o tuviera otras cosas adicionales, podría ser mucho más rápida, pero no es un abordaje que uno quisiera hacer todo el tiempo. No es tan fácil como se pinta y es tiempo que se pierde pues con el paciente ahí adicional. Otra recomendación es que cuando vayan a hacer la cardiorrafia, idealmente busquen una aguja que sea fácil de recuperar. Es decir, que ustedes puedan, porque usualmente con un dedo están tapando el orificio por donde está saliendo la sangre y con la otra mano van a tener que recuperar con el mismo porta su misma aguja y casi que prácticamente dejarla montada. Entonces es ideal que sea una aguja grande, que sea fácil de recuperar para poder no tener tanto problema. Entonces, de verdad, Cristina, muchas gracias por esa excelente conferencia
y a todos por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tus comentarios. Doctor Carlos Melo, adelante, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Cristina, una excelente presentación, una buena revisión del tema. Mi comentario está referido al tema de las ventanas pericárdicas. Hace muchos años, cuando yo trabajaba en el hospital del Valle, hacíamos osifoideas, por supuesto, y aprendimos el manejo del trauma precordial. Pero como se vino la tecnología y todo cambió, empezamos a hacer cirugía de mínima invasión, laparoscopia y tracoscopia. Y fue en ese tipo de pacientes con traumas pericárdicos inflamatorios e infecciosos donde conseguimos la curva para hacer ventanas laparoscópicas y ventanas toracoscópicas. Eso que las ventanas laparoscópicas tienen su indicación en pacientes estables para ir a evacuar prácticamente la sangre que se pueda lograr obtener ahí. Pero si el paciente en realidad requiere algún tipo de rafia cardíaca, no es un sitio apropiado para trabajarle por ahí, por abajo, por la paroscopia. En cambio, la ventana pericárdica toracoscópica nos da la mayor posibilidad de poder ampliar la incisión, incluso hasta herniar el corazón para poder hacer una rafia en forma apropiada, si es posible. Aunque eso rara vez es posible, pues se acaba en toracotomía. Yo pienso que ambas ventanas son fáciles para hacer diagnóstico de hemopericardio, drenaje y nada más. Y nosotros la experiencia la adquirimos en este tipo de patologías inflamatorias e infecciosas, prácticamente. Ahí fue donde aprendimos a hacer ventanas de tórax y por vía laparoscópica. Eso es todo. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Muy importante este comentario y allí les quiero contar una cosa. Algún profesor algún día le escuché que la ventana de elección era la subsifoidea porque en caso de ser positiva, pues se extendía la incisión, cefálicamente y se hacía la esternotomía. Y allí hay dos cosas que hay que considerar, o tres. La primera, lo que dijo el doctor Alejandro, y es que el abordaje de elección es el que nosotros mejor hagamos y con el que tengamos una mayor sensibilidad y especificidad. Allí cada uno puede ir haciendo su curva de eco y una recomendación que siempre nos hacen es, cuando vaya a hacer una ventana pericárdica, haga el eco, lleve su registro personal y lo correlaciona con el resultado de la ventana. Y así va uno creciendo y va mirando cuál es su evolución en la experiencia y experticia de la realización de la ecografía, la cabecera del paciente. Lo segundo es que recuerden que esto es un paciente traumatizado, es un paciente grave, es un paciente que tiene un riesgo inminente de muerte y que a pesar de que hagamos todo bien, el paciente se puede morir. Entonces, si hacemos las cosas un poco mal o muy mal, pues le incrementamos, por supuesto, ese riesgo de muerte a una patología que ya es muy grave. Entonces, la estética acá realmente importa poco. Aquí la técnica quirúrgica en el trauma es diferente y hay que tener en mente todas las alternativas que nos mostró Cristina con las vías de abordaje, con la técnica de control del sangrado digitalmente, con la sonda de Foley, con los parches, pero en el trauma aplica una cosa muy importante y es el uso de todas las herramientas que hemos aprendido, y allí no solo es importante la teoría, la práctica, sino también la creatividad. Muchas veces aplicamos cosas de otros procedimientos en el trauma que nos permite salvar la vida de los pacientes. Básicamente este era el comentario, no tenemos más manos levantadas. Entonces, pues, Cristina, nuevamente te felicito. Realmente fue una síntesis muy buena y creo que dejaste unos mensajes muy importantes al público. Es un placer para nosotros más bien tenerlos en nuestra actividad que cada vez cuenta con un número de participantes mayor y es un orgullo para nosotros poder compartir con ustedes. Que pasen una muy buena noche y que descansen. Muchísimas gracias para todos. Gracias también a todos los doctores por sus comentarios y por retroalimentarnos con su experiencia. Gracias, buenas noches. Que estén muy bien. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Que descansen, muchas gracias.